Amada iglesia, Dios te bendiga, te saluda el pastor Néstor Olmos. Recuerda que estamos en días interesantes, inusuales, que la iglesia nunca ha vivido, como por ejemplo quedarnos en casa y no poder asistir a nuestras reuniones habituales en la iglesia, debido a este virus, esta pandemia que está azotando las naciones. Usted sabe de eso. Por eso hemos asumido el compromiso de transmitir mensajes y poder de esta manera provocar que usted reciba en su casa un mensaje de la palabra de Dios. Por eso todos los días de reunión, jueves e incluso los domingos, vamos a estar enviando mensajes para que usted pueda recibirlos en casa y de esta manera estar siempre nutrido con la palabra de Dios. Por eso, en el mensaje del día domingo, quiero enviártelo y quiero que si tú tienes una Biblia o no, luego lo puedes chequear en tu casa con mayor tranquilidad, con mayor paz. Quiero que puedas leer conmigo un texto en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 50. Voy a sacar un texto, lo voy a sacar de contexto para poder explicar algo interesante acá. En el capítulo 50, en el versículo 25, el profeta dice lo siguiente: abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos. Otra vez, abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos. Quiero enseñarte algo. Esta gráfica de la que el profeta Jeremías está hablando era una práctica habitual que se llevaba a cabo en aquellos tiempos, que representaba al último recurso de un rey. Y quiero que te grabes esto: el último recurso de un rey. Los reyes tenían tesoros, los reyes tenían cofres con sus oros, sus alhajas, sus pertenencias, sus cosas más preciadas estaban dentro de cajas de madera. Y cuando un rey era tomado cautivo y bajo amenaza era obligado por sus opresores a ser trasladado a los lugares de los tesoros, el rey, como último recurso, escondía dentro de sus tesoros, escondía armas de guerra, escondía armas que le permitían al rey, cuando abría sus tesoros, sacar las armas y poder dar muerte a los que lo habían oprimido y lo habían llevado hasta ese punto. Era una práctica muy común en aquella época. Los tesoros estaban dentro de los tesoros, había escondido armas de guerra. Por eso es que el texto del profeta Jeremías dice lo siguiente: dice que abrió Jehová su tesoro y de dentro de sus tesoros sacó armas de guerra. Quiero explicarte esto. Abrió Jehová sus tesoros y sacó los instrumentos de su furor. Mira, otra versión dice: y sacó las armas de su indignación. Dentro de estos cofres, ya te dije, como último recurso, los reyes escondían armas. Quiero que trates de graficar tu vida como el último recurso de un rey para defender los tesoros. Quiero que te imagines que tú eres ese instrumento que Dios va a usar y va a sacar de sus tesoros para poder defender lo que para Él es lo más precioso. Por eso primero quiero que te grabes esto, que esta práctica era el último recurso de un rey. Te vas a acordar de eso, ¿verdad? El último recurso de un rey. Segundo, formaba parte de las cosas valiosas. El rey no ponía dentro de aquel cofre un arma que no fuese importante, que no fuese letal, que no fuese importante. Trato de buscar la palabra más fácil para que tú entiendas. Él no podía poner un instrumento sin filo, un instrumento que no sirviese, un instrumento que fuese desgastado, envejecido o que ya no sirviese para nada. Él no podía guardar allí
como último recurso un arma que no sirva para nada. Entonces, el punto número 2, voy rápido con esto, esta arma formaba parte de lo más valioso y de lo más importante para el rey. Tercero, quiero que entiendas que era defensor de los tesoros del rey. Entonces, esta práctica era muy habitual en aquella época, donde los reyes escondían tesoros y por miedo a que el opresor los lleve cautivo y los obligue a denunciar dónde estaban los tesoros, los reyes escondían estratégicamente dentro de los cofres armas de guerra que sean letales, que sean infalibles, que sean certeras y que sean de las mejores. Las escondían allí para que cuando ellos llegaban a ese lugar, abrían sus tesoros, echaban mano de aquella arma rápidamente y podían dar muerte al opresor. Yo sé que tú me estás entendiendo, por eso quiero avanzar con esto. Dios, para defender sus tesoros, está usando armas secretas que tiene escondida dentro de sus tesoros. Qué importante sería que tú aprendas a reconocerte como esa arma infalible o ese último recurso del rey para defender sus tesoros. Yo creo que esta generación, el pueblo de Dios, los hombres y mujeres de Dios que han asumido compromisos en este tiempo, son ese instrumento que Dios está sacando de sus cofres, de los lugares de sus tesoros, pero con una finalidad importante, y es defender los tesoros del rey. ¿Quiénes son este tipo de personas? ¿De quiénes estamos hablando? De gente comprometida. Quiero que aprendas esto. Compromiso no tiene que ver con asumir la obligación de ir todos los domingos a la iglesia. No está hablando de ese tipo de compromiso. Compromiso no está hablando de personas que se comprometen a leer la Biblia todos los días. Está hablando de un mayor nivel de compromiso. Otro nivel es poner tu propia vida en defensa de los tesoros del rey. ¿Cuáles son sus tesoros? ¿A qué crees tú que Dios le llama sus tesoros? Yo estoy convencido, señores, que cuando Dios creó al hombre y creó por ende a la mujer, Dios los llamó sus tesoros. La gloria de Dios se depositó sobre su creación. Lo más precioso para Dios en esta tierra siguen siendo los hombres y mujeres. El diablo se ha alzado a destruir a los hombres y a las mujeres, creando ideas que nos dividan, creando pensamientos que nos maten el uno con el otro. Y creo que Dios en este tiempo está usando sus tesoros o abriendo sus tesoros para sacar de allí dentro sus armas o sus instrumentos de guerra. Tú tienes que ser ese instrumento de guerra, ese último recurso que le queda al rey para defender sus tesoros. Tú tienes que comportarte de esa manera y decirle a Dios, cuenta conmigo. Recuerda que compromiso no tiene que ver con asistir a la iglesia todos los domingos. Claro que eso es importante, pero en la Biblia no define a eso como un compromiso radical con Dios. Compromiso es defender lo que Dios ama, ir en defensa de lo que Dios ama. Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer, Dios ama a la familia, Dios ama a su creación. Y de tal manera fue el amor de Dios por lo creado, que dice la Biblia, que dio a lo que Él más amaba, que fue a su único Hijo, a Jesucristo, para que muera en una cruz, para reconciliarnos, para volver en paz con Dios. Quiero que te vuelvas tú ese último recurso del Rey para defender los tesoros que Dios ama. Atrévete a hacerlo, atrévete a volverte ese último recurso. Cuando nosotros hablamos de este nivel de compromiso, quiero que poner la vida por otros, que eso lo dice la Biblia y está lleno de ejemplos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, dice que nosotros conocimos al amor a través de una acción, y la acción es que Jesús dio su vida por nosotros. Y el texto termina diciendo, ahora nosotros debemos poner nuestra vida por otros.
Poner nuestra vida por otros es la máxima expresión de compromiso. Es invertir tu tiempo, tu espacio, tus recursos, tu dinero y aún otras cosas en beneficio y en pro de que otros se salven y de que otros conozcan del Señor. Por eso quiero aprovechar estos minutos para enseñarte algo muy fascinante que capturó mi atención en estos días, y es algo que tiene como nombre autotisis. Yo sé que te vas a acordar. Autotisis. La palabra auto quiere decir uno mismo. La palabra tisis quiere decir eliminación o muerte. Te lo voy a decir como lo dice el diccionario. Autotisis es el proceso en el que un cuerpo se destruye a sí mismo a través de una ruptura interna o la explosión de un órgano. Autotisis es la eliminación voluntaria en beneficio del resto de la sociedad. Es cuando tú pones tu vida por otros. A eso se refería el apóstol Juan cuando decía que nosotros tenemos que poner nuestra vida por otros. A eso se refiere el profeta Jeremías cuando dice que el Señor abre sus tesoros, sus cofres y saca sus armas de guerra. Es el último recurso de un rey para defender sus tesoros. Autotisis tiene que ver con la eliminación voluntaria. Es cuando voluntariamente decido morir por una causa, decido morir o dar mi vida por una sociedad, por una familia, por un cuerpo, por algo o por alguien. Yo sé que tú me entiendes. La palabra autotisis se la conoce también como suicidio altruista. Son palabras fuertes, pero qué bueno sería que tú aprendas a relacionarte con esto. Suicidio altruista. ¿Qué significa altruismo? Te lo explico. Es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costas de nuestro interés propio. Te lo vuelvo a repetir o a decírtelo de forma más fácil. Una persona altruista es aquella a quien no le importa su propio beneficio, sino solamente está interesado por el bien del otro. Autotisis tiene que ver con eso. Por eso, en tratando de entender todo esto, autotisis quiere decir que es aquel que por hacer el bien a otros sacrifica su propia vida. Aquel que por hacer el bien a otros sacrifica su propia vida. Esto se aplica perfectamente a la vida de Jesús. Cuando Él estaba en vida, tú sabes, a través de las Escrituras, Él dormía muy poco, se alimentaba quizás mal, invertía mucho tiempo y mucho esfuerzo por el bien de los demás, a costas de su propia vida. Recuerda lo que en palabras sencillas quiere decir autotisis. Es aquel que por hacer el bien a otros sacrifica su propia vida. Cuando el apóstol Juan dice que tenemos que poner nuestra vida por otros, está hablando de esto. Cuando Jeremías dice que Jehová abre sus tesoros y saca sus armas de guerra, está hablando de esto. Que tú te vuelvas el último recurso del rey para defender sus tesoros, está hablando de esto. Necesitamos elevar nuestro nivel de compromiso a otro nivel, a otra posición. No estamos hablando de gente linda que asiste periódicamente a la iglesia. Estamos hablando de gente comprometida por los tesoros del rey. Gente comprometida en defender lo que Dios ama. Gente comprometida en hacer lo que Dios quiere que se haga en este tiempo. Para poder entender mejor lo que es autotisis, la naturaleza nos ha regalado insectos que practican constantemente la autotisis. Y quiero graficártelos en esta hora. Son por lo menos 3. Uno de ellos es la hormiga, el otro es la termita o la polilla,
y el otro es la abeja. En la Biblia tú los vas a encontrar a todos ellos y todos ellos tienen un simbolismo que lo compara con el pueblo de Dios. Quiero enseñarte esto porque a mí me parece súper fascinante. Cuando habla de la hormiga en el libro de Proverbios, capítulo 30, el verso 24 y el verso 25, hace referencia y nos hace entender que la hormiga sobrevive mediante la planificación y el trabajo duro. Planificación y trabajo duro es la característica o la simbología de una hormiga. Quiero enseñarte esto que me parece que es muy bueno. Dentro de las hormigas existen unas hormigas obreras que tienen una función específica y es defender la comunidad donde ellas viven. Para eso, desde el momento de su nacimiento y hasta la edad adulta, ellas acumulan dentro de sí una sustancia tóxica, una toxina. Ellas van acumulando una toxina y cuando ellas llegan a la edad adulta, ellas desarrollan un mecanismo de defensa y son las encargadas de defender su comunidad. Cuando un depredador invade su comunidad, estas hormigas explosivas, así las llama la ciencia, se lanzan contra el opresor y detonan, abren su abdomen y desde dentro de ellas sale una sustancia tóxica que puede provocar la muerte de su opresor. Eso es fascinante. Eso provoca no solamente la muerte del opresor, sino también la muerte y destrucción de la misma hormiga que decidió morir para defender su comunidad. El primer ejemplo que nosotros tenemos, aún en la Biblia, es acerca de la hormiga. ¿Te vas a acordar de eso? Yo estoy seguro de que sí. Vuelvo a decirte qué simboliza la hormiga. La hormiga representa planificación y trabajo duro. Otro insecto en la naturaleza es la polilla o la termita. Ambas pertenecen a la misma familia y se las reconoce como sinónimos. En la Biblia encontramos a la polilla en muchos ejemplos, pero uno de ellos está en el libro de Job, capítulo 4, en el verso 19, y se compara a la polilla con la destrucción y la aniquilación, y representan los justos juicios de Dios. Interesante. Quiero hablarte un poco acerca de la polilla. La polilla, al igual que la hormiga, contiene dentro suyo, desde el momento en el que nacen, van acumulando en sacos o en bolsas dentro suyo, van acumulando sustancias tóxicas. Con la diferencia de la hormiga es que la sustancia que segrega la polilla o la termita es una sustancia pegajosa. En el momento de detonar se abre este saco, literalmente el cuerpo de la polilla se abre en dos, segrega esta sustancia pegajosa que le permite a la polilla pegarse a su oponente. De esta manera su oponente no puede librarse de la polilla y muere por las toxinas que ésta emana. Eso es algo interesante, ¿verdad? Quiero que entiendas que esto, tanto en la hormiga como en la polilla, solamente se da en la edad adulta. Ninguna hormiga o polilla en su estado de joven o de juventud puede desarrollar esto, sino se da más bien en insectos mayores o adultos. Vuelvo a decirte qué significa la polilla. La polilla significa o representa destrucción y aniquilación y representa los justos juicios de Dios. Otro insecto del que también estábamos hablando es la abeja. ¿Sabes que la Biblia dice en el Salmo 118, en el verso 12, igual en Isaías capítulo 7, verso 18, habla acerca de la abeja y la compara o simboliza fuerza militar y estrategia? La abeja, que es con la que nosotros mayormente nos familiarizamos porque estamos más habituados, la abeja contiene un aguijón
y cuando el opresor llega a sus colmenas, la abeja por instinto ataca a su opresor, clavándole en el cuerpo de su opresor un aguijón. La abeja se desprende de ese aguijón que siempre formó parte de su cuerpo, se desprende de ese aguijón y el aguijón sigue dentro del cuerpo del opresor que huye despavorido por el dolor. Mientras que la abeja en cuestión de minutos muere, esa parte de ella se fue con el opresor, generando mayor dolor porque el aguijón sigue destilando toxinas que aumentan el dolor dentro del cuerpo del opresor. Y no solo eso, sino que aquel aguijón segrega una sustancia llamada feromona que puede ser percibida por las demás abejas y éstas se activan y se lanzan tras el opresor a seguir atacándolo. Es interesante cómo funcionan estos insectos, que sencillamente toda esta gráfica que yo hice es para que tú entiendas lo que es autotisis. Autotisis no es otra cosa, sino que es aquel que por hacer el bien a otros sacrifica su propio cuerpo. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de gente que pone su vida en bien o en dirección a otros. Estamos hablando de guerreros, intercesores, evangelistas, grupos de personas que no le temen a una pandemia, no le temen a un virus, sino que están, por supuesto, llevando todos los recaudos adelante, pero no están concentrados en el temor o en el miedo, sino que han decidido involucrar sus vidas, su tiempo, su salud y su esfuerzo, doblar rodillas, invertir su tiempo en clamar por otros y en pedirle a Dios que otros sean salvados y sean alcanzados por el poder de Dios en este tiempo. Iglesia, tenemos una enorme responsabilidad y es elevar nuestro nivel de compromiso a otro nivel, un escalón más arriba, llevar nuestra propia vida a otro nivel de relación con Dios. Dios quiere que usted y yo practiquemos lo que la biología le llama autotisis, que es involucrar nuestra vida por el bien de otros, poner nuestra vida en sacrificios para alcanzar a otros, para que otros conozcan al Dios que tú conoces y se salven por el Dios que tú predicas. Tienes que recordar esto, tienes que relacionarte con esto. El profeta Jeremías dice que viene un tiempo donde el último recurso de un rey será abrir el arca, abrir el cofre, y dentro del cofre, donde hay tesoros invaluables, sacar armas de guerra para defender esos tesoros. Que tú te vuelvas esa arma de guerra en la mano del rey que está decidido a defender sus tesoros. Que tú puedas elevar tu relación con Dios a otro nivel de compromiso y que le digas al Señor: me comprometo por tus tesoros, me comprometo por lo que tú más amas. Lo que Dios más ama es la familia, lo que Dios más ama es al hombre y a la mujer que camina sobre esta vida, aunque lo haga sin Cristo. Dios le ama y Dios quiere lo mejor para ellos. Por eso, iglesia, quiero que mejoremos nuestro nivel de compromiso. Hay algunos que están comprometidos, pero radicalmente. Esos se levantan temprano, invierten tiempo en la oración, en la búsqueda, en el clamor, desarrollan intereses profundos y serios por alcanzar a otros a la salvación y para que otros conozcan de Cristo. Pero también tenemos gente en nuestras filas que no está para nada preocupada por los asuntos de Dios, que no está para nada interesada por los asuntos que Dios ama. Por eso a todos quiero llamar en este tiempo, donde hay psicosis allá afuera, donde hay destrucción allá afuera, donde hay pavor allá afuera, donde la sociedad ha entrado en crisis y todo el mundo está en miedos, en locura, en depresión, en tristeza, en angustia, que podamos desarrollar un mayor nivel de compromiso y hacer lo que
dijo Juan, que nosotros tenemos la obligación de dar nuestra vida por otros. Eso se llama autotisis. Autotisis quiere decir que voluntariamente entregas tu vida para que otros se salven, para que otros puedan alcanzar libertad y bendición en esta vida conociendo al Dios que tú conoces. Por eso, iglesia, te aliento a que busques del Señor, te aliento a que te comprometas en este tiempo de crisis y de fuertes sacudones y estremecimientos en las redes sociales, en los canales de televisión, en los kioscos, negocios, donde tú te mueves. Todo el mundo está preocupado por esto que está azotando. No desarrollemos miedo, pero sí podamos elevar nuestro compromiso a otro nivel y decirle al Señor: cuenta conmigo. Yo voy a orar por los que están en crisis, en miedo. Yo voy a clamar, voy a invertir mi tiempo, voy a invertir mi espacio, voy a invertir mi voluntad, voy a invertir mis ganas, voy a sacrificar de lo mío para que otros sean beneficiados. Iglesia, llegó el tiempo de la oración, de la intercesión, del clamor y del buscar a Dios de todo corazón. Por eso te aliento a que puedas buscar del Señor. Quiero referirte una frase que no es bíblica y que tampoco fue dicha por ningún hombre de Dios, sino que esta la dijo un científico, un estudioso, y me gustó mucho y me parece que se ajusta a lo que estamos tratando de aprender en este día. Este señor se llama Edward Wilson y él fue un experto entomólogo. La entomología es la ciencia que estudia los insectos. Y él dijo lo siguiente: mientras que los humanos mandan a la guerra a los hombres más jóvenes, la naturaleza envía a los más comprometidos. Me gustó mucho esa frase y por eso quiero compartírtela contigo. Mientras que los humanos envían a la guerra a los más jóvenes, a veces inexpertos, a veces sin compromiso, a veces sin ningún tipo de pasión, mientras que los gobiernos humanos envían a la guerra a los más jóvenes, la naturaleza envía a los más comprometidos. Tanto la abeja como la termita o la polilla, como también la hormiga, alcanzan su nivel de madurez y entonces cambian su función y se vuelven defensa para sus comunidades. Cuando tú adquieres madurez, cuando tú adquieres crecimiento y compromiso, tú te vuelves una persona clave dentro del reino de Dios. Acuérdate de este mensaje sencillo y fácil de entender. Necesitamos volvernos el último recurso de un rey que está decidido a defender sus tesoros. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, oro en esta hora por la iglesia, para que desarrollemos otro nivel de compromiso, para que elevemos nuestra fe a un compromiso supremo, para que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, quien practicó lo que hoy llamamos autotisis, aquel que a costas de su propia vida, sacrificando su propia vida, busca el bien de otros. Señor, oro para que tu pueblo despierte, para que la iglesia reaccione y para los que estaban flojos puedan asumir mayores compromisos y los que estaban comprometidos puedan permanecer firmes, sin fluctuar, sin abandonar, sin tirar la toalla. Señor, oro por tu pueblo para que tú los guardes, para que tú los bendigas, para que el poder de la sangre de Jesucristo sea sobre ellos y tú los habilites para esta guerra, para que ellos se vuelvan el instrumento en las manos del Rey, dispuestos a defender los tesoros. Señor, oro por tu pueblo y te pido que tú les bendigas, que en este tiempo de locura social no les falte nada, que sea notorio que ellos son hijos de Dios, que la mano de Dios sea sobre sus vidas.
Padre, yo les bendigo en este tiempo. Bendigo lo que tienen y bendigo lo que hacen. Declaro la paz y el poder de Dios sobre sus vidas. Los bendigo con paz y con salud. Y determino que este será un tiempo glorioso, donde pasado la epidemia, multitudes correrán a los pies del Señor, porque para eso la iglesia está orando, la iglesia está clamando, estamos golpeando los cielos, echando fuera espíritus y pensamientos de muerte y declarando en el nombre de Jesús que no avanzará sobre nuestro pueblo, que no avanzará sobre nuestra familia, que no avanzará sobre nuestro territorio, porque donde Dios nos plantó lo vamos a defender en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu pueblo y los bendigo en el nombre de Cristo. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, me despido de este corto video. Anhelo de verdad que todos los podamos escuchar, asumir nuestro compromiso, elevar nuestro compromiso, mejorar nuestro compromiso, ser leales a Dios y en este tiempo de locura social, que usted y yo no entremos en crisis, en miedos, sino que seamos responsables en nuestra conducta cristiana, pero que podamos doblar rodillas y con lágrimas en nuestros ojos clamar por aquellos que no conocen a Dios. Y una vez que pase este turbión, una vez que pase esta pandemia, podamos salir a recoger los frutos que nuestra oración ha provocado, de rodillas en el silencio de tu habitación. Vuelvo a cerrar o vuelvo a recordarte estas palabras que dijo Edward Wilson. Mientras que los humanos mandan a la guerra a los hombres más jóvenes, la naturaleza envía a los más comprometidos. Comprométete, así Dios pueda usarte y te vuelvas un instrumento valioso en las manos del Rey para defender sus tesoros. Te bendigo con la paz de Dios. Amén.